Dicen que nadie puede ver el infierno 2 veces y regresar para contarlo, pero esta es la historia real de un hombre que lo hizo. La historia de Tsutomu Yamaguchi, el único ser humano reconocido oficialmente por haber sobrevivido a las 2 bombas atómicas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima amanecía como cualquier otro día. La guerra seguía, sí, pero hasta ese momento la ciudad no había sido un blanco principal. La gente caminaba con normalidad. Los niños iban a la escuela y los trabajadores se preparaban para una jornada más de rutina. Entre ellos estaba Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero naval de 29 años. Había pasado 3 meses trabajando lejos de su familia y finalmente estaba de regreso, cerrando los últimos detalles de su proyecto antes de volver a casa en Nagasaki. Esa mañana del 6 de agosto de 1945, mientras caminaba hacia el astillero, notó un sonido extraño viniendo del cielo. No era el ruido familiar de un bombardeo común, era un avión solitario, algo totalmente inusual en tiempos de guerra. Intrigado, levantó la vista y lo que vio cambiaría su vida para siempre. Un destello blanco, más brillante que 1000 soles juntos. Por un segundo, el mundo entero pareció desaparecer. No hubo fuego al principio, no hubo una explosión tradicional, solo una luz cegadora que lo consumió todo, seguida de un silencio absoluto y aterrador. Y luego, la onda de choque, una fuerza invisible y brutal, lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Yamaguchi quedó tendido en el suelo, desorientado. Sus tímpanos habían reventado por la presión. Su piel se quemó instantáneamente. Su cuerpo temblaba sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente intentó ponerse en pie, con el mundo girando a su alrededor, descubrió que Hiroshima ya no existía. La ciudad que conocía había sido reemplazada por una gigantesca y siniestra nube en forma de hongo. Un humo denso y negro se elevaba hacia el cielo, mientras un mar de fuego consumía todo lo que alguna vez estuvo vivo. Aturdido, con la vista borrosa por el destello que había quemado su retina, Yamaguchi comenzó a caminar sin rumbo fijo. Tropezaba con cuerpos sin vida, con los restos retorcidos de edificios, con personas que clamaban por ayuda sin poder moverse. El aire estaba cargado de un polvo espeso, de cenizas radiactivas y de un olor metálico que se pegaba a la garganta, imposible de describir. Era el olor de la aniquilación. A pesar de sus graves heridas, logró encontrar a 2 compañeros de trabajo que también habían sobrevivido milagrosamente. Los 3 estaban en un estado de shock profundo, pero todavía respiraban, lo cual ya era un milagro en sí mismo. Se refugiaron en los escombros de un pequeño refugio antiaéreo destruido para pasar la noche, sin saber si llegarían a ver el amanecer. Dentro de ese refugio improvisado entre el dolor y la confusión, Yamaguchi pensaba solo en una cosa, en su familia. Su esposa, su pequeño hijo. Tenía que volver a Nagasaki. Necesitaba saber si estaban bien. No podía morir ahí. No todavía. Esa idea se convirtió en su única razón para seguir luchando. A la mañana siguiente, con heridas abiertas que comenzaban a infectarse, quemaduras cubriendo gran parte de su cuerpo y casi sin poder escuchar, Tsutomu decidió hacer lo imposible. Viajar de regreso a Nagasaki era una misión suicida. Los trenes estaban destruidos, las rutas cortadas y la ciudad seguía siendo un infierno humeante. Pero contra todo pronóstico, logró subir a un tren improvisado, un vagón lleno de sobrevivientes quemados y heridos, todos con la misma mirada perdida y vacía. Cada estación que pasaban era otra escena de devastación total. Hiroshima
ya no era una ciudad, era una cicatriz abierta en la tierra, un recordatorio macabro de lo que había sucedido. Cuando finalmente llegó a Nagasaki, apenas podía mantenerse en pie. Estaba débil, febril y desfigurado. Su esposa, al verlo llegar, quedó en shock. Su rostro estaba envuelto en vendas improvisadas, su cuerpo lleno de quemaduras supurantes, y su mirada reflejaba un horror que ella no podía comprender. Yamaguchi intentó explicar lo que había pasado en Hiroshima. Le dijo que una sola bomba, había destruido una ciudad entera en un instante, pero nadie le creyó. Era una historia demasiado fantástica, demasiado terrible para ser verdad. Era imposible imaginar que el ser humano pudiera crear un arma de esa magnitud, pero lo imposible estaba a punto de repetirse. 3 días después, el 9 de agosto, Tsutomu se presentó en la oficina de Mitsubishi donde trabajaba. A pesar de sus heridas y su estado crítico, sentía que era su deber informar lo ocurrido en Hiroshima. Frente a sus superiores, comenzó a describir con dificultad la enorme explosión, la luz cegadora, el viento huracanado y la destrucción absoluta que había presenciado. Y mientras hablaba, describiendo el infierno, una luz familiar volvió a entrar por la ventana. La misma luz, el mismo destello imposible de confundir. La misma pesadilla repetida antes de que pudiera reaccionar. Otra explosión, aún más potente, sacudió los cimientos del edificio. Nagasaki había sido bombardeada. Tsutomu Yamaguchi estaba ahí, en el epicentro del apocalipsis. Otra vez, el mundo blanco lo envolvió por segunda vez. Las paredes se derrumbaron a su alrededor. Los gritos de pánico llenaron el aire. El suelo tembló como si la tierra misma quisiera tragarse todo lo que había sobre ella. Pero increíblemente, el edificio donde estaba, de hormigón armado, resistió mejor que las frágiles estructuras de madera de Hiroshima. Tsutomu volvió a abrir los ojos y seguía vivo. Había sobrevivido a su segunda bomba atómica en 3 días. Herido de nuevo, sangrando por las nuevas lesiones y todavía aturdido por el segundo impacto, Yamaguchi corrió de inmediato hacia su casa. El terror lo invadió. ¿Cuánto más podía resistir? ¿Qué probabilidades había de que su esposa y su hijo estuvieran vivos esta vez? Cuando Leigo, entre los escombros y el caos, la vio. Su esposa estaba ilesa, su hijo también. Y todo por una increíble coincidencia. Habían salido de la casa minutos antes del impacto para buscar vendas y medicamentos para las heridas que él había traído de Hiroshima. Si se hubieran quedado en casa, probablemente no habrían sobrevivido. La misma razón de su sufrimiento fue, irónicamente, su salvación. A partir de ese día, la vida de Tsutomu Yamaguchi cambió para siempre. Sus heridas tardaron meses, incluso años, en sanar. Vivió el resto de su vida con dolor crónico, con problemas de salud derivados de la radiación, con cicatrices tanto físicas como emocionales que nunca desaparecieron, pero algo dentro de él no se quebró. Decidió dedicar el resto de su vida a hablar en contra de las armas nucleares, no desde la política ni desde la teoría, sino desde la experiencia más cruda y real que un ser humano pueda imaginar, porque él, más que nadie en el mundo, sabía lo que significaba ver 2 infiernos caer del cielo. Tsutomu Yamaguchi vivió hasta los 93 años, y en sus últimos días, cuando le preguntaban por qué creía que había sobrevivido a algo tan imposible, él respondía con una calma sobrecogedora:
Quizá fue un mensaje del cielo para asegurarme de que el mundo nunca olvide lo que pasó. La historia de Tsutomu Yamaguchi no es solo un testimonio de la guerra, es una historia sobre la increíble resistencia humana, sobre el dolor más profundo y la voluntad de supervivencia. Es la historia de un hombre que caminó por las ruinas del mundo 2 veces y aún así eligió seguir adelante para contar su historia. Pocas personas han visto el fin del mundo, pero solo una lo vio 2 veces y tuvo la fuerza para contarlo. Gracias por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte para descubrir más testimonios que merecen ser recordados. Hasta la próxima.